Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Pues quiero agradecer a Valentina por estar acá con nosotros, volver, y a ustedes por estar acompañándonos hoy. Esta es la tercera conferencia de este semestre, el ciclo de conferencias de los posgrados en antropología. Y pues la idea es que se cree, o sea, no es exclusivamente a egresados o a estudiantes de la maestría del pregrado, pero pues la idea es que sí sea un lugar para que los egresados y los estudiantes puedan exponer sus proyectos de investigación. Entonces, pues, por eso estamos contentos que Valentina, como egresada, haya vuelto acá a exponernos su tesis de doctorado. Voy a presentar a Valentina Pellegrino, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en antropología de la misma universidad y doctora en antropología de la Universidad de los Andes. Ha trabajado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio del Interior, donde efectuó trabajos de campo relacionados con la antropología del Estado, de tecnócratas y burócratas. Ha realizado ejercicios etnográficos en la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente con el pueblo Wiwa, procurando la comprensión de las relaciones que se establecen entre indígenas y Estado a partir de las políticas públicas que se crean para aquellos. Entonces la idea es que Valentina pues, nos dará la presentación entre 40 a una hora y después hay espacio pues, para preguntas, ¿vale? Y debates y demás que surjan en este espacio. Bueno, Valentina, gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Estoy emocionada y nerviosa por volver a mi alma mater, al espacio que me formó y al espacio al que pues le agradezco muchísimo de lo que soy como académica. Espero no defraudarlos. Entonces, bueno, lo que a mí me interesaba al comienzo, cuando empecé a plantear lo que iba a ser mi investigación doctoral, era la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Y en ese sentido, el multiculturalismo era fundamental porque el multiculturalismo en cuanto a política de Estado, pues es el marco de esta relación. Ahora bien, hay un debate antropológico tremendo sobre el multiculturalismo, sobre, por ejemplo, sus causas, si fue un logro de los indígenas o si fue una jugada maestra del Estado, y también sobre los efectos del multiculturalismo en los indígenas, si representó una ganancia, si ha sido una ganancia para los pueblos o si ha sido más bien irrelevante en cuanto a los problemas estructurales de los pueblos indígenas o si incluso más bien ha sido perjudicial para su autonomía. Sin embargo, cuando uno quiere estudiar la relación, pues cuando uno parte de un asunto tan amplio como estudiar la relación entre Estado e indígenas en Colombia, se da cuenta que no solamente se restringe al multiculturalismo en tanto política de Estado, sino también que esta relación está atravesada por las políticas sobre victimización por cuenta del conflicto armado en Colombia. Entonces eso vuelve la relación entre Estado e indígenas aún más compleja. Y esta relación está mediada por documentos particularmente jurídicos y judiciales, como son normas, leyes, decretos, sentencias. Entonces lo que se me ocurrió para entrar a entender esta relación era entenderla a partir de estos documentos y particularmente a partir de un documento que es el Auto 004 que emitió la Corte Constitucional como mi punto de entrada, porque precisamente el Auto 04, como les mostraré, conjuga multiculturalismo con políticas de la victimización. Entonces, pues para situarlo sobre los orígenes del Auto 04. El Auto 004 se desprendió de la sentencia T025 del 2004 que habla sobre desplazamiento forzado en Colombia y es una sentencia que responde tanto a una negligencia gubernamental, porque pues si recuerdan 2004 era el gobierno Uribe y técnicamente aquí no había desplazados sino migrantes internos, ni había conflicto armado sino amenaza terrorista, y también a la presión internacional de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás. Entonces la Corte emite este auto para responder a este problema gigantesco del desplazamiento forzado, también como parte de un proceso mayor de judicialización de la política, es decir, de cuando las Cortes tienen que intervenir y hacer política pública porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo están haciendo algo. Entonces, de esa sentencia grande se deriva el Auto 04, que se hagan de cuenta como una sentencia más pequeñita,
que es específicamente sobre el desplazamiento forzado, pero en pueblos indígenas. Ahí lo que la Corte plantea es que el problema de la tierra, de los territorios indígenas, es el factor subyacente en el desplazamiento forzado por su valor económico, por los recursos que tiene, porque en algunas oportunidades está en lugares estratégicos para los actores armados. Y lo que la Corte plantea es que el desplazamiento forzado en los indígenas implica una afectación diferencial. ¿Por qué? Porque los indígenas se asumen desde la Corte como culturalmente diferentes y la diferencia está basada en la relación con el territorio. Entonces, si los indígenas pierden el vínculo con el territorio, de alguna forma se terminaría perdiendo la indigenidad. Por eso, la Corte en el auto 04 hace una serie de declaraciones y de órdenes. Lo primero que hace es que declara que hay 34 pueblos indígenas en Colombia que están en riesgo de exterminio físico o cultural, y ordena que el gobierno haga 34 planes de salvaguarda a la medida de cada uno de esos pueblos para proteger sus vidas y un programa de garantía de derechos para todos los pueblos. Para hacer estos planes, la Corte le da al gobierno 6 meses y da unos lineamientos muy específicos. Ordena que se consulten con los pueblos indígenas, prohíbe que se hagan, que los planes de salvaguarda tengan programas gubernamentales preexistentes, porque de alguna forma si sirvieran pues no habría tanto desplazamiento forzado. Y da unos lineamientos como que tiene que tener un cronograma delimitado, unos tiempos, un presupuesto suficiente, unas metas claras y demás, y encarga de cumplir esta orden al Ministerio del Interior y a lo que en ese entonces era Acción Social, que pues ya no existe, se eliminó, pues cambió con el gobierno de Santos. Y más importante aún, la Corte se encarga de verificar que realmente las órdenes que está dando se cumplan, cosa que es extraordinaria porque generalmente cuando los jueces o las Cortes emiten sentencias, pues hasta ahí llega el rol de los jueces. Ahora bien, 4 años después, que es cuando yo arranco mi investigación, mi trabajo de campo, si uno veía el auto 04 en términos de resultado, lo que veía era que habían más o menos 3 billones de pesos invertidos en el cumplimiento, que es una cifra descomunalmente grande, y a la vez no había planes de salvaguarda formulados y el programa de garantías pues no es que estuvieran dando, existía pero no estaban dando. Y sin embargo la Corte no declaró desacato. Y eso fue lo que me llevó a preguntarme lo que sería la pregunta fundamental de mi investigación. Y es cómo ocurre el cumplimiento a la orden de los planes de salvaguarda en el auto 04. Lo que yo encuentro y lo que planteo, pues pretendo mostrar a lo largo de esta conversación, es que por un lado en el gobierno surge todo un mecanismo de incumplir cumpliendo, pero por el otro lado, a través de este mecanismo de incumplir cumpliendo con esta orden de acatar sin acatar, los indígenas también lograron introducir sus demandas, sus proyectos e incluso sus dinámicas de relacionamiento en el engranaje del Estado. Entonces, ¿cómo abordé el problema? A mí me interesaba fundamentalmente entender el auto, no desde los resultados, porque los resultados podrían ser, digamos, incluso parcos, sino desde el proceso, desde las complejidades del proceso que se establece entre las instituciones y los indígenas, desde la potencialidad del proceso. También me interesaba entender el proceso a través de los documentos. Yo creo que eso tiene que ver con pues, mi pasado como historiador. Uno tiene una fascinación con el documento y con el archivo, pero en este caso era como un archivo vivo. ¿Por qué? Porque el papeleo es consustancial al Estado y si el Estado saca documentos de todo para seguirle la pista a todo, también uno le puede seguir la pista al Estado a partir de los documentos. Ahí lo que pasaba era que no me interesaba ver los documentos únicamente como texto, lo que dice el documento, sino tratar de pensar los términos como objetos y entonces pensar los documentos como objetos implica pensarlos desde la materialidad de los documentos, desde las cualidades estéticas y también pensar cómo se usan en distintos escenarios estos documentos y cómo se hacen. Ya pensando que iba a haber este proceso a partir de los documentos, ahora el asunto es cómo abordé el proceso. Entonces, inicialmente, obviamente me fui al Ministerio del Interior porque eran los encargados de cumplir con la orden que dio la Corte. Y ahí lo que encontré es que el ministerio había propuesto una ruta, la ruta pues para mover el auto. En esa ruta la primera etapa era socializar el auto con los pueblos indígenas que estaban cobijados por el auto, luego los indígenas harían los diagnósticos,
sobre los problemas que tenían y sobre las posibles soluciones que planteaban, pero estos diagnósticos serían financiados y supervisados por el ministerio mediante unos convenios que se establecían. Una vez los diagnósticos estuvieran listos, pasaban a concertar, coordinados por el ministerio, entonces concertar todas las propuestas de solución a los problemas que había entre ellos y las instituciones. Y lo que se terminara acordando entre las instituciones gubernamentales y los indígenas ya serían los planes de salvaguarda formulados. Entonces, cuando vi que este es el proceso, me di cuenta que era fundamental atender también a cómo se estaba viendo desde las organizaciones indígenas, porque las organizaciones indígenas y los indígenas no estaban siendo simplemente consultados, sino que eran protagonistas al hacer estos diagnósticos. Y ahí me centré, no podía mirar a los 34 pueblos, que además es todos los procesos funcionan en ritmos y son procesos distintos. Entonces me centré en el proceso Wigwa, en cómo los Wigwa elaboraron el diagnóstico, y para entender la concertación, no lo vi con los Wigwa, que en el momento de mi trabajo de campo no estaban todavía en proceso de concertación, sino que vi la concertación a partir de la experiencia de los Cancuagua. Esto implica que para ver el proceso, pues uno siempre tiene que ver desde dónde se está parando para mirar el proceso. Y entonces un problema es cómo pensar la interacción, esta interacción que se da entre indígenas e instituciones gubernamentales. Y uno la puede pensar desde dos formas, desde las críticas que se le hacen al multiculturalismo neoliberal o desde la interculturalidad. Entonces, estas críticas al multiculturalismo lo que plantean es que detrás de toda la exhortación que hay a la participación de los indígenas hay un proceso o varios procesos de moldeamiento, de crear, como diría Charles Hale, el indio permitido, un indio que es como funcional a los requerimientos de las instituciones gubernamentales, un indio que cambió la protesta por la propuesta, pues por el proyecto y demás. Y además, digamos, por debajito de cuerda, la crítica al multiculturalismo también plantea que de esta forma de exhortar la participación implica también responsabilizar a los indígenas de los posibles malos resultados que tengan estos procesos políticos. Por el otro lado está la interculturalidad, que no desconoce que claramente hay una asimetría del poder entre el Estado y los pueblos indígenas, pero se plantea la cuestión como un diálogo interétnico en que los indígenas no son una tabula rasa pues a la que llegan las instituciones y se moldea pues digamos al vaivén de lo que se requiere en la política, sino que los indígenas se apropian de los conocimientos, de las prácticas externas que ocurren en esta interacción a partir de sus propios proyectos políticos y a partir de la forma en la que conciben el mundo. Y en ese sentido me pareció más productivo pararme desde la interculturalidad, porque me permitía pensar el proceso de doble vía, en el que los indígenas no son necesariamente pues moldeados. Y esta misma discusión uno la puede ver que se traslada a los debates antropológicos sobre los documentos, porque en los documentos están los que ven en los documentos instrumentos de control gubernamental, porque pues sirven para administrar la población, o sea, el censo, la cédula y demás, pero también hay quienes ven que la gente no solamente es administrada por los documentos, sino que usa los documentos, en negociaciones, en luchas, y que esto también es importante de determinarlo, no solamente como un instrumento de control. Y por otro lado, que el uso de los documentos está culturalmente mediado, porque los indígenas en particular no solamente se apropian de los procesos de lectura y escritura, digamos, a partir de la dimensión textual, sino que incorporan los documentos dentro de sus propias prácticas y de sus propias perspectivas. Entonces, desde ahí es desde donde yo me estaba parando para poder ver el proceso, no solamente pues como la crónica de un fracaso anunciado, sino también ver las cosas que estaban pasando, los intercambios que se estaban dando entre las personas encargadas desde las instituciones gubernamentales de cumplir con el auto y los indígenas, que van mucho más allá de los resultados puntuales del auto. Con base en eso,
lo que propongo es la carrera del papeleo, que es lo que les voy a mostrar. Entonces la carrera del papeleo es, pues cada etapa es una parte del proceso. El papeleo es toda esa cantidad de documentos que se producen desde el Estado para responder una demanda, en este caso para responder a las demandas a las órdenes pues del auto 04. Entonces la primera etapa es cómo se crea el auto en la Corte. La segunda etapa es cómo se asume este auto, el cumplimiento en el ministerio como un asunto de gestión y de intermediación. La tercera es cómo desde la organización, en este caso particular desde la organización OIBT de los WIWA, elaboran el diagnóstico a partir de los problemas y de las soluciones, pero también de las perspectivas de sus autoridades tradicionales y de sus demandas históricas. Luego, cómo las autoridades cancuamas, en este caso, y las instituciones concertan el diagnóstico. Luego, es como tanto desde el Ministerio del Interior como de las demás instituciones se le informa a la Corte sobre el auto. Y por último, es la importancia de los autos, que va más allá de de cómo lo conciben tanto en el Ministerio del Interior en este caso como en la Corte, y es cómo se concibe desde los WIWA como un asunto de reciprocidad, y en ese sentido la importancia de que los WIWA no solamente escriben los documentos, sino que los siembran. Entonces, la herramienta de protección contra la bala. El auto, cuando se creó, pues yo todavía estaba, de hecho creo que todavía estaba acá en la Nacho. Entonces, cuando empiezo a estudiar el auto, que es 4 años después, mi entrada a cómo fue que se pensó el auto fue a través del magistrado que lo redactó. Entonces, a través del magistrado pude entender un poco cuáles eran las intenciones que tenía la Corte con el auto. Y lo que entendí es que el auto lo que buscaba era proteger la vida en medio del conflicto a través pues de la jurisprudencia, y por eso él se lo imaginaba como una herramienta de protección contra la bala, que la figura me parece súper bonita de alguna forma, o sea, un auto como si fuera un chaleco antibalas pues, y él se lo imaginaba como una serie de medidas de emergencia. Sin embargo, tanto el gobierno como los indígenas usan el auto de formas distintas a las que propone el texto del auto mismo. ¿Por qué? Según el magistrado, todo esto es según la perspectiva del magistrado. Porque por un lado las indígenas le metían de todos esos diagnósticos, metiendo cosas que iban más allá de los asuntos puntuales de la protección a la vida y del desplazamiento forzado, y eso hacía que el magistrado pensara que iban a reventar la olla de alguna forma. Y por el otro lado, el gobierno salía más que con medidas, con documentos. Entonces, en ese sentido, en la tesis yo abordo el auto 004 como un Frankenstein, en últimas porque yo sentía que por un lado las intenciones de la Corte eran loables en un momento en el que no había posibilidades, porque de nuevo es 2009 en el momento en el que se crea el auto 04, en el que las posibilidades de negociación con el gobierno nacional eran escasas, y era todo un esfuerzo por proteger la vida, pero se les escapa del control de la Corte, porque como con cualquier jurisprudencia y con cualquier documento legal, no está la forma en la que se ejecuta no depende solamente de jueces y de magistrados, sino de la forma en la que la gente misma se apropia de los documentos. Pero esto, digamos, desde la perspectiva de la Corte era un asunto monstruoso, se les salió del control, y por eso el proceso del cumplimiento al auto iba en una vía diferente a la que la Corte se imaginaba, y yo creo que precisamente eso es lo que justifica seguirlo, que no sea un proceso determinado, que no sea como se lo imaginó la Corte que ocurriera. Entonces, cuando uno sale y se camina las 2 cuadras que hay del Palacio de Justicia al edificio de Bancol, donde está el Ministerio del Interior, encargado de cumplir con el auto, se encuentra con la Dirección de Asuntos Indígenas, que es a la que le encargan de cumplir con el auto. Y en esta dirección se creó el grupo del auto 04, conformado en su mayoría, pero no todos, por antropólogos jóvenes. Todos, y había una mezcla ahí de antropólogos de la Nacho, de los Andes, del externado, pero todos eran jóvenes, y los otros eran pues profesionales de ciencias sociales. Sin embargo, el grupo era heterogéneo porque había unos que venían con vínculos previos con los pueblos indígenas por formación, por cuestiones familiares o por trabajo, que venían de trabajar con las organizaciones indígenas, y otros que no, pero pues todos tenían la misma labor, que era encargarse fundamentalmente de lo administrativo de esta ruta metodológica.
que consiste en tramitar los convenios para hacer los diagnósticos, supervisar el trabajo que estaban haciendo los indígenas, concertar las concertaciones entre las indígenas y las instituciones, y todo esto se sintetiza en las carpetas que llevaba cada proceso, que tienen los documentos que atestiguan todas estas gestiones. Este trabajo, a mi juicio, es un trabajo que implica ciertas limitaciones, porque es un trabajo de gestión y de mediación, no tanto de conceptualizar cuáles son los problemas, pero a la vez es un trabajo sumamente complejo, porque implica mediar simultáneamente con los indígenas en los convenios, con las instituciones en las concertaciones y con el propio ministerio en los trámites, en el que muchas veces la gente del grupo del Auto 04 eran outsiders, porque son primero que nada contratistas, no eran funcionarios, y eran pues los mechudos, los que llegaban con la mochila, con el mambe, no sé qué. Entonces siempre había como una relación como de externalidad, y era conjugar todas estas posiciones en esas mediaciones. Ahora bien, para mí el trabajo de la gente del auto se condensaba en lo que se llama patinar carpetas. Y patinar carpetas consiste básicamente en mover lo más rápido que se pueda, pues el asunto de patinarlas, todo este proceso administrativo de la cuenta de cobro, de la orden de pago, todo este tipo de vainas dentro del entramado institucional, navegar esos laberintos administrativos, intentar priorizar a los pueblos con los que ellos específicamente estaban trabajando dentro del ministerio, porque pues no había nada, además del auto, digamos, el auto dice 34, pero ¿quién de los 34, con quién se arranca los procesos de salvaguardia y demás? Y también intentar sensibilizar a los funcionarios de las otras instituciones de que el Auto 04 no era un chicharrón más que les habían puesto, sino que era un asunto fundamental para la pervivencia de los pueblos. Y en ese sentido, yo pienso que patinar las carpetas no conjuga solamente las obligaciones contractuales que claramente tenían, porque los contrataron era para mediar y gestionar, sino que a mi juicio ahí había obligaciones morales, y esas obligaciones morales vienen de compromisos personales que tenían los contratistas del grupo del Auto 04, que se deben fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, porque había relaciones incluso de parentesco, de padrinazgos, de familiaridad, de haber sido formados en algunos casos por ciertas organizaciones indígenas, y por el otro lado porque se creaban vínculos de reciprocidad a punta de puro don de mos, de intercambio, y era los indígenas como venga y le hacemos la limpieza, le damos la aseguranza, tome yagé, la sanación y demás, y esto genera unos compromisos realmente fuertes de, pues yo cómo le voy a incumplir al mamo, ¿sí? O sea, cómo voy a dejar este documento para mañana si la cuestión yo sé que es urgente y demás. Y en ese sentido creo que esa era como la agencia, era una agencia, como les repito, limitada, pero creo que ahí se veía esta cuestión de las obligaciones ya de carácter personal. Ahora bien, como ellos no eran los encargados de plantear, de conceptualizar cuáles eran los problemas y cuáles las soluciones, pues los encargados eran las propias organizaciones indígenas. Entonces, ahí fue cuando me fui para Valledupar con la UIBT a ver cómo hacían los Wigua este diagnóstico, y lo que vi es que de alguna forma se exhorta que los indígenas hagan estos documentos de diagnóstico, porque se asume que pues quién puede ser más experto sobre los indígenas que los indígenas mismos. Eso es como la razón que se da. Sin embargo, lo que me di cuenta es que mediante los procesos de supervisión, de mirar, de corregir que si está bien el acta y demás, lo que vi es que se busca que los Wigua y en general pues los pueblos se familiarizaran con ciertos formatos, con ciertas prácticas y con ciertos tipos de información que son los que operan en las instituciones, como apúntele a hacer el marco lógico, los talleres, las actas y el tipo de información que se considera como más adecuado. Entonces, hable más de los hechos victimizantes y no pues de los 500 años de historia y demás. Entonces ahí, en este tipo de hágalo de esta forma y no de otra, aunque pues usted es el experto, ahí es cuando uno podría pensar que de esta forma es que ocurre el moldeamiento, o sea, la dimensión burocrática del indio permitido. Pero
si bien los Wiwa retoman estos formatos y estas formas de conocimiento, se hacen los talleres, ponen el marco lógico, además son unos expertos en eso, son unos duros en Excel. En el diagnóstico ellos también introducen, por un lado, las perspectivas de los mamos y de las sagas, y por el otro lado, sus demandas políticas. Entonces, las perspectivas de los mamos y sagas salen ahí en un par de gráficas que no las entiende nadie, y que, de hecho, yo creo que parte de la gracia era que no las entendiera nadie. Hubo una discusión ahí interna de los Wiwa, si explicar o no su gráfica sobre la relación entre pensamiento mítico y territorio, y decidieron que no, pero la idea es que no solamente es eso, como incluir, ay sí, lo que dice el mamo y lo que dice la saga en el texto para mostrar que hay ahí una alteridad, no. Digamos, ahí hace parte, pero creo que el fuerte es el asunto de sembrar documentos, que es lo que les mostraré al final. Y por el otro lado, que es el otro asunto fundamental, es introducir sus demandas políticas. Entonces, lo que hicieron los Wiwa en el diagnóstico fue plantear que el territorio es la vida. Entonces, el diagnóstico se centra en la demanda histórica de la organización Wiwa, que es la recuperación del territorio, a pesar de que el auto lo que pretendía era un asunto más específico, que era proteger literalmente contra la bala. Entonces, lo que ellos lograron hacer es poner su demanda política histórica en el lenguaje de afectaciones que usa la Corte. Y por eso es que yo encuentro que hay un despliegue estratégico de la experticia para entrar en el estado de asuntos que el auto no prioriza, como la recuperación del territorio, más que la protección, digamos, de la vida en términos inmediatos, más que el chaleco antibalas. Luego me fui a ver, que incluso temporalmente es distinto, pero bueno, me fui a ver cómo concertaron el plan, por lo menos la etapa inicial de la concertación del plan de salvaguarda que hicieron los Cancuamo. Y aquí hay un asunto importante, y es que los Cancuamo tenían, al igual que los Wiwa, tenían medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte quitó esas medidas porque dijo, pues el Estado ya, digamos, a través de la Corte Constitucional se hizo el auto 04, ya el Estado está haciendo algo para protegerlos. Quitan esas medidas y, paradójica y muy tristemente, mueren en circunstancias rarísimas. O sea, mueren enfrente de un batallón y justo están desconectadas todas las cámaras y nadie vio ni oyó nada. Algo raro ahí pasó. Murieron 2 mujeres que eran justo las encargadas del área de derechos humanos del plan de salvaguarda Cancuamo. Entonces esto también le hace pensar a uno las dimensiones de lo que está pasando acá con el auto. Ahora bien, concretamente, pues la concertación fue una reunión de 2 días en territorio Cancuamo, en Macuma, que ahora se llama Macuma, que antes era Macuhueca, entre las autoridades cancuamas y los representantes de las instituciones en el nivel nacional, en el departamental, en el municipal, que la convocaba y la coordinaba el Ministerio del Interior. Los Cancuamo pidieron un montón de cosas, o sea, esa lista era larga, pero pues en esencia lo que estaban pidiendo era más territorio y participación en el plan de ordenamiento territorial, que era la forma en la que ellos asumen que ahí es donde está el gobierno propio, apoyo en sus procesos productivos y pues una justicia que hubiera justicia, más o menos, porque además los Cancuamo tienen un proceso de aniquilamiento tremendo. Pero más allá de lo que pedían y de lo que terminan aceptando las instituciones, a mí me llamó mucho la atención una discusión que en ese momento no entendí, porque además de 2 días se gastaron medio día discutiendo esto, y yo decía, pero qué forma de perder el tiempo, que era sobre cómo concertar, sobre la metodología. Entonces, por un lado estaban los Cancuamo diciendo que se hiciera plenaria y se hicieran, al final se plantearan cuáles eran los consensos, pues en el acta y en la relatoría plenarias, pues todos los representantes de todas las instituciones con todas las autoridades, y por el otro lado la gente del ministerio decía, no, hagámoslo por mesas temáticas, pues porque así rendiría mucho más el tiempo. Entonces se organizan por temas y al final se dejan tanto los consensos como los disensos. ¿En qué fue lo que no se acordó? Al final pues gana la propuesta de los Cancuamo, pues porque eran los anfitriones, estábamos en territorio Cancuamo, y ahí es donde emerge las contradicciones del multiculturalismo, en el sentido de que el multiculturalismo reconoce unos derechos pero para no reconocer otros. ¿Y por qué es que emerge ahí?
Porque el Estado tiene intervenciones contradictorias que son posibles porque el Estado distribuye las funciones a nivel de las distintas instituciones. Entonces, por ejemplo, una cosa es cómo se asume el gobierno propio desde el Ministerio del Interior, porque el gobierno propio desde el Ministerio del Interior consiste básicamente en fortalecimiento cultural. Pero otra es cómo se estancan las corporaciones territoriales, porque el gobierno propio consiste en control del territorio. Entonces el mismo tema que es gobierno propio, en un lado se promueve y en el otro se coarta. Si se hacen mesas temáticas, se mantiene esta estructura estatal que distribuye los temas. Entonces, si se hace la mesa de territorio, pues no hay problema porque el Ministerio del Interior no tiene ninguna competencia, o en ese momento, no sé si ahora tenga, territorial, entonces no estarían discutiendo ahí. Pero cuando se hace en plenaria, estas instituciones que tienen perspectivas distintas y trabajan incluso, y a veces pueden ser incluso opuestas, ya no están separadas, ya no es pues una en la 26 y en la otra en el centro o lo que sea, sino que en la plenaria estas instituciones están juntas. Y eso hace que sea visible la contradicción, las contradicciones estatales. Por eso es que la decisión sobre cómo concertar, sobre si era plenaria o sobre si eran mesas temáticas, era tan importante. Ahora, en cuanto a lo que se terminó concertando, hubo dos respuestas predominantes. La primera era intentar acomodar las propuestas que hacían los Cancuamo, que ellos los llaman demandas, y eso es importante, a la oferta institucional que tenían las instituciones. Por ejemplo, los Cancuamo querían financiación para sus proyectos agroindustriales de café. El ICBF les dice, podemos financiar, pero que sea para autoconsumo, porque la lógica del ICBF es no promover, digamos, no financiar cosas comerciales, ¿sí? Entonces, esa era una forma de responder. Y la otra, que fue la respuesta prioritaria, era pues el clásico recurso a postergar, que es cuando uno no tiene poder, dilate. Que consistía en decir, venga, no les vamos a decir que sí ni no, sino más bien que lo discutamos en otro momento. Ahí lo curioso es que ambas respuestas, lo de acomodar las propuestas a la agenda preexistente y lo de postergar, incumplen con los lineamientos del auto sobre no responder con oferta preexistente y sobre no demorarse en el cumplimiento. Y lo clave es cómo entonces en la concertación empieza a emerger incumplir los lineamientos del auto mientras se cumple con otros lineamientos, que es el de concertar, el de consultar a los indígenas. Ahí empieza a surgir estas cosas de cómo se incumple cumpliendo. Entonces, luego de esto, aunque temporalmente no fue luego, la Corte en el 2013 sacó otro auto, esta vez para pedir un informe a las instituciones, un informe unificado y articulado sobre cómo iban con respecto a los avances en el auto 04, y ese informe además iba a ser presentado en una audiencia, que eso es todo un evento así tipo la ley y el orden, o sea, así de que en un lado los funcionarios, en el otro lado representantes indígenas, y los jueces así con toga y demás, y lo pasan por televisión y toda la cosa. Era pasar al tablero, de las instituciones. Y ahí uno dice, pues si las instituciones estaban respondiendo como respondían en concertaciones como la concertación Cancuama, pues que podrían mostrar a la Corte. Y ahí, contrario a lo que uno se imagina, el informe generó una respuesta de Estado articulada, y eso es tremenda magia gubernamental. ¿Por qué? Porque lograron efectuar una coordinación a través de apelar a los derechos y a las cifras. Entonces, ¿qué pasaba? Las instituciones, mientras que el ministerio estaba haciendo todo un proceso de hacer los planes de salvaguarda, pues las instituciones tienen 1001 temas a la vez. O sea, para los únicos en últimas para los que el tema indígena era prioridad, era para el Ministerio del Interior. Todos los demás pues venían haciendo lo que vienen haciendo todas las instituciones. Cuando tienen que llamar a rendir cuentas, ¿qué hacemos? Pues mostrar todas las acciones que hemos hecho. Y obviamente, no obviamente, pero digamos, lo que hace el Ministerio de Defensa no necesariamente tiene algo que ver con lo que hace el ICBF ni el Ministerio del Interior y demás. ¿Cómo hacemos para mostrar que esta cosa está coordinada? ¿Cómo hacemos si estos son peras y estas son manzanas? Y pues uno aprendió en el colegio que no se suman peras con manzanas.
Pues sumando frutas. Entonces sumar frutas es apelar a algo que los volviera conmensurables, a los derechos. Y ahí los derechos se vuelven el pegante en el que todas las acciones se pueden decir como no, es que acá lo que estamos haciendo es restaurando derechos. Acciones que vale la pena mencionar que en algunos casos, no en todos, son políticas o programas gubernamentales que no necesariamente estaban pensados para responder al auto, sino que es lo que vienen haciendo las instituciones, más allá de que fueran para la población indígena o no. Por ejemplo, vacunación, pues se vacuna a todo el mundo, no solamente a los nucacos, lo que sea. Y acciones que además son para poblaciones distintas, con impactos distintos, con alcances distintos, y en ese sentido es la magia de juntarlas a punta de no, pero es que acá está el derecho a, yo qué sé, a la educación, el derecho a la salud y demás. La otra forma, el otro mecanismo de coordinación fue apelando a la cifra, el número, pues digamos, sí es una forma bastante tecnocrática, pero ahí es que qué cifras se muestran y qué cifras no se muestran. Entonces, no se mostraron las cifras de los indígenas desplazados por dos razones. Una, porque no sabían cómo sacar esa cifra, porque eso no está desagregado por pueblos, o no estaba, no sé si todavía no esté. Y por el otro lado, porque no tenían ni idea de si realmente la cifra había bajado o no. Entonces, si no había bajado, pues eso mostraba que no es que se hubiera hecho mayor cosa. Y la otra cifra que no se pone es el universo de atención, que lo que hace es que no permite calcular el impacto de las medidas. Entonces uno puede decir, pues sí, se vacunaron a 200 personas, pero si se vacunaron a 200 y se necesitaba vacunar a 5,000, pues no es que se haya hecho mayor cosa. Pero ¿cuál fue la cifra mágica? Pues los 3 billones de los que les hablé. ¿Por qué? Porque aquí ya no es sumar peras con manzanas, sino pesos con pesos, y eso es mucho más sencillo. Entonces, todo lo que ejecutan las 25 instituciones estatales sumaban 3 billones de pesos, y 3 billones de pesos son un argumento muy contundente. Tanto así que, pues, ese fue yo lo llamo un encantamiento, el encantamiento que se logró ante la Corte, porque el encantamiento consiste en ocultar mostrando, y es que se muestran todas las acciones, pero a partir de hacer visible toda esa cantidad de acciones en 500 páginas, se hace invisible que estas acciones ya venían pasando, que es la oferta institucional preexistente. Y yo lo llamaba ocultar mostrando, un poco inspirada en El Señor de los Anillos, porque un amigo del ministerio se refería a la Corte como el ojo de Mordor. Mordor era el bicho malo del Señor de los Anillos, el ojo que todo lo ve y tal, no sé qué. Y entonces cuando Frodo se estaba escapando de Mordor, y para eso, porque Mordor necesitaba el anillo mágico y no sé qué, entonces cuando Frodo tenía un peligro inminente, se ponía el anillo que se hacía invisible ante el asunto inmediato, pero se hacía visible a Mordor. Entonces la jugada era riesgosa, de la misma forma en el informe a la Corte. O sea, ahí ponían todos la miriada de acciones institucionales, que es de hecho cegadora, pero si uno lo mirara con calma, ahí también se haría visible, se haría evidente, pues esta falta de ¿cómo? Exactamente. Pero digamos, la Corte se convenció, no se declaró desacato. Insisto, 3 billones es una cuestión impresionante, y la forma en la que el documento se hizo también. Yo fui partícipe, eso fue parte de la observación participante ahí, la corrección de estilo, y parte de las cosas fue un proceso interesantísimo de ver cómo se ensambla un documento en tiempo real, porque pues como historiadora yo veniera de ver el documento ya hecho. Acá yo podía ver las presencias, lo que se pone y lo que no se pone, cómo se articulan las cosas, digamos, como nota al pie. Ahora bien, cuando se presenta el auto en la audiencia, el informe en la audiencia, no sé si se alcanza a ver bien esta imagen, y es que, bueno, esto es un pliego de papel que va de un lado a otro, hagan de cuenta de acá. Y es que todos los delegados indígenas pues estaban contando, no, se ha hecho esto, no se ha hecho lo otro, y llegan los Hugh y empiezan a contar que pues ellos estaban asustados, que había un montón de riesgos inminentes, y que ellos le hablan a la unidad de víctimas, les dicen, venga, pues tenemos todas estas situaciones de riesgo, ¿ustedes qué? Y la unidad de víctimas les dice, les tenemos esto, y les entregan este pliego de papel, que es una matriz de Excel de 4 metros de largo, creo,
Y los Hugh le mostraron eso a la corte como diciendo, parce, nos respondieron con esto, que además fue un momento maravilloso porque todo el mundo se empezó a reír y ellos decían, nosotros no entendemos esto, pero nosotros también creemos que los funcionarios no lo entienden y que así lo entiendan tampoco es que lo vayan a hacer. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que los Hugh le habían devuelto a los documentos su materialidad, el asunto de, porque este papel es ridículo porque es gigante, o sea, el tamaño lo hacía absolutamente ridículo. Y, sin embargo, es bastante factible que buena parte del contenido de lo que se plantea acá, de lo que plantea la unidad de víctimas, haga parte de lo que se entrega en el informe. Es el mismo tipo de información y el mismo tipo de pensar y de actuar institucionalmente. Pero el informe convenció y obviamente esto pues fue un asunto de hacer el oso de la unidad de víctimas. En ese sentido ahí es cuando uno se da cuenta que la forma logra aprobación donde el contenido no podría. Y por eso es que vale la pena pensar los documentos no solamente en cuanto a texto. Ahora bien, si uno se quedara con esto, pues uno diría, pues qué mierda. Si la carrera del papeleo terminara acá, pues la cosa es bastante frustrante. Y por eso creo que me sirvió muchísimo entenderla a partir de la experiencia de los Wiwa, porque me sirvió para entender que el uso del auto 04 y en general de los autos de la Corte trasciende las disposiciones de la Corte e incluso de las instituciones, pero se entrelaza en momentos con ello. Por ejemplo, a través de los proyectos que logran mediante los autos. Entonces, sobre los proyectos en particular, cuando estuve en la Sierra con los Wiwa, trabajaba particularmente con la señora Alejandrina, que es una líder Wiwa bacanísima además, y Alejandrina quería hacer un encuentro de mujeres y estaba con el cuento del encuentro de mujeres y no sé qué, que es un asunto bastante complicado porque los Wiwa están en el Cesar, en La Guajira, en el Magdalena. Había que mover muchos recursos para juntar a las mujeres, para moverlas y demás. Y ella le pasó, digamos, por asuntos que no vienen al caso, ella le había pasado esto para que lo financiara la Unidad de Protección de Víctimas, diciendo que para ellos la protección pasaba por tener la oportunidad de estar con las sagas, con las autoridades tradicionales femeninas, y también por aprender digamos, de qué hacer en casos de violencia intrafamiliar y demás. Pero pues la Unidad de Víctimas le contestó con que ellos le podían dar era pues el chaleco antibalas o la camioneta blindada, pero nada más. Por vericuetos que digamos que no vienen al caso, esa reunión, ese encuentro de mujeres Wiwa lo terminó financiando uno de los grupos del auto del ministerio, no el 04 sino el 092 sobre mujeres y pues sobre mujeres indígenas, y eso fue lo que me hizo ver cómo los autos tienen distintos usos, en el sentido en que la Corte a través del auto busca mover a la institucionalidad para proteger a los indígenas, mientras que el auto en el ministerio lo que se hace es mover dinero para mostrar cumplimiento, y la señora Alejandrina mediante el auto lo que necesitaba era literalmente mover mujeres. Entonces eso por un lado para mostrar cómo, digamos, los proyectos políticos propios en este caso de los Wiwa, digamos, cogen los autos como, listo, para meterlos, para apropiárselos dentro de las propias dinámicas en las que están, y eso es lo que me parece valioso. Y además, los Wiwa comprenden estos autos y los documentos como algo que va más allá de los textos. Esto lo puede entender uno mejor si piensa en cómo los Wiwa se refieren a moverse en los dos filos, o esa es una, digamos, la señora Alejandrina siempre le habla a uno, es que hay que siempre estar en los dos filos. ¿Qué significa estar en los dos filos? Para ella significa conjugar tanto las prácticas y los conocimientos de los Wiwa como las prácticas y los conocimientos institucionales en cuanto proceso y proyecto estén haciendo, ¿sí? Es por eso que los documentos no solamente se redactan como pues pide el ministerio, sino que se siembran como piden los mamos. ¿Y por qué se siembran? Porque la siembra es una preocupación y una ocupación, es tanto una ocupación como una preocupación fundamental para los indígenas serranos. Y ahí me baso mucho en el trabajo de Marta Villegas, que plantea cómo los Wiwa, a través de la siembra, ¿cómo piensan la siembra? Como un intercambio vital entre los humanos y los dueños espirituales del mundo. Entonces,
básicamente lo que pasa en el proceso de la siembra y en los trabajos tradicionales durante la siembra es que alimentamos a los dueños espirituales del mundo para que ellos a su vez nos alimenten. Es una relación de intercambio recíproco. Por eso, y los mamos son los que son encargados de hacer este intercambio. Por eso cuando se va a sembrar en un nuevo terreno, los wiwa y en la sierra, los mamos tienen que hacer un trabajo tradicional precisamente para que esta cosecha, digamos, entre en esta red de relaciones, para que sea fértil. De ahí que sea tan importante que los wiwas siembren los documentos, porque sembrar los documentos lo que nos indica es cómo los wiwas están pensando en introducir estos agentes gubernamentales, estos documentos, en las redes de relaciones de reciprocidad en las que se mueven, y porque también nos muestra que los wiwa, digamos, la tienen clara en que lo importante de los documentos es lograr que conecten gente, que un documento en sí mismo no va a hacer nada, ¿sí? Entonces, yo creo que esta reciprocidad en la que plantean los wiwa la relación con las instituciones gubernamentales es lo que explica por qué ellos no solamente siembran documentos, sino que hacen una serie de trabajos tradicionales, los mamos, para, en palabras de Alejandrina, para intentar paliar la violencia de, como nos llaman, el hermanito menor, a veces no sé si con condescendencia, y entonces hacen toda esta serie de trabajos tradicionales. Y lo que me hizo dar cuenta de eso es que cuando hacen eso, ellos están haciendo su propia herramienta de protección contra la bala, o sea, su propio auto 4, ¿sí? Pero para uno. Esto me lleva a concluir, todo esto me llevó a concluir que, listo, si las instituciones acomodan las propuestas indígenas a sus agendas, entonces los indígenas también logran acomodar estas agendas que están disponibles, que se vuelven disponibles gracias a los autos, a sus proyectos. Y en ese sentido, si bien no obtienen necesariamente la protección que buscaba la Corte, a través de apelar a la protección, obtienen espacios y recursos en la agenda institucional para sus iniciativas, que no tendrían, o que cada vez se están cerrando más, porque la inversión social cada vez más está escaseando. Y también, pues están, digamos, hay ciertos aprendizajes sobre cómo están operando las instituciones que también les permite, digamos, acceder más a estos espacios y a estos recursos. A la vez, yo creo que, si bien ahorita, digamos, solo se ve en el asunto de patinar carpetas, a mí me parece que a largo plazo es importante qué va a pasar con estas relaciones que se establecen o que se fortalecen entre los indígenas y los representantes gubernamentales de rango medio, porque son relaciones que yo creo que van a, digamos, que están pensadas en un largo plazo, mucho mayor al que uno se imagina de los resultados inmediatos pues del auto. Y por otro lado, yo creo que atender a los mecanismos de incumplir cumpliendo es importante porque contribuye a un debate sobre el rol de las leyes y de la jurisprudencia en un contexto tan violento como el colombiano, porque hay una vaina, digamos que hace parte de los debates en la sociología del derecho, y es como tenemos unas leyes pues admirables y tenemos lo que tenemos. Entonces, en ese debate hay un punto tácito de partida, que es que las leyes no se cumplen, pero yo lo que creo que es importante es ver en qué consiste ese cumplir, más que en decir que no se cumplen, y entonces en qué consiste el papel de la respuesta, y sobre todo, ya que el Estado se mueve a punta de documentos, la respuesta como papel. Y pues ya, eso era. Gracias. El nombre de magistrado realmente. La tarea, lo que hizo este hombre, porque es que no es una sentencia, es una decisión, es un autito. Que en derecho un auto es una cosa pues que funciona, digamos, dentro del proceso, dentro del procedimiento, más no tiene el valor de una sentencia. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante lo que ese hombre hizo. Y tú nos dejaste sin el nombre de ciudadano, porque quiero tener ese nombre de ciudadano, porque nosotros todos los que estamos aquí podemos hacer lo mismo, desde nuestra perspectiva, desde nuestro trabajo. Bueno,
Oficialmente es Manuel Cepeda, pero obviamente Manuel Cepeda era el magistrado titular, Manuel lo hizo, digamos, el que lo hizo es, exacto, el que lo hizo es Federico Duque, que además hizo una cosa muy, muy interesante porque Federico, después de que sale de la Corte, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un tiempito y regresa a hablar del auto en en los distintos pueblos. A decirles, venga, es que ustedes tienen esta herramienta y esta herramienta les puede servir. Eso fue una cuestión valiosísima de Federico. Él también tiene muchos arrepentimientos, o sea, él dice, porque solo puse 34, si pues pueblos indígenas jodidos hay muchísimos más, o sea, hay un montón de cosas, por eso lo llamaba un honor amargo. Gracias. Tengo una pregunta. Dices que se escogieron 34 pueblos. ¿Cuáles fueron los criterios generales para escoger esos pueblos? Primero, estando en un CAR, pueblo muy pequeño, estando Taza. O los Guayú. 410 personas. Los otros son 660. Es decir, ¿qué criterios se utilizaron para y cuáles fueron los mecanismos para seleccionar esos pueblos, ¿no? Listo, ahí es un asunto curioso porque la Corte se asume como, así como digamos mi amigo del ministerio la veía como el ojo de Mordor que todo lo ve, la Corte también se asume como un panóptico y la Corte asume que le llega información de todos los lados. Entonces la Corte lo que hizo fue de la información que tenía tanto de la comisión que vino del relator especial para pueblos indígenas de Stavanger, que vino en el 2004, como una comisión que trajo, en parte movida gracias a la UNIC, que era gente de la OEA, de la Comisión de la Unión Europea y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más todas las denuncias de los pueblos que denunciaban. Y eso es una cosa rarísima porque hay 34 pueblos, pero en los anexos, que es donde se habla de todas las barbaridades cometidas durante la guerra, solo son 16 los pueblos. Entonces uno siempre le queda la duda de, ¿y entonces cómo entraron los otros 18? Yo creo que también hubo mucho de los pueblos que se mueven, que están articulados en los circuitos de justicia y los circuitos de diplomacia internacional. Y también ahí hubo colaboración de CODES. Esa sería como la forma en la que entraron. Y además, para complementar la pregunta, por eso muchos pueblos estuvieron peleando ser incluidos luego, porque se dieron cuenta que pues ser visibilizados por la Corte implicaba ser priorizados por el gobierno para lo que fuera que el gobierno fuera a hacer. ¿Cómo crees que podría mejorarse la figura del antropólogo dentro del Ministerio del Interior? Porque como vemos era como un juego administrativo más que dos. Después de la experiencia que tuviste con los Campoamo, en esa concertación de 2 días largos, extensos, ¿qué propuesta metodológica o qué crees que se puede mejorar metodológicamente, tanto en la organización preliminar que hace el Ministerio del Interior, como en la metodología que se comparte luego por parte de los Campoamo con las otras instituciones? Y la tercera era, yo quisiera conocer tu apreciación sobre, ¿no crees también que dentro de los 34 pueblos priorizados quedaron los que más vocería política tienen dentro del país, y luego eso no generó, es decir, la Corte tuvo una miopía como a mediano plazo, porque eso generó también rupturas dentro del movimiento político indígena a nivel nacional, es decir, en vez de unirlo, lo fue rompiendo? Es verdad. Completamente de acuerdo con el último comentario, sí, o sea, es también los más fuertes políticamente y también los que, están vinculados con los más fuertes políticamente. Eso también es una cosa ahí que pasa. ¿Cómo mejorar el rol de los antropólogos en el Ministerio del Interior? No sé, yo creo que parándoles más bolas. O sea, los contextualizo. Laura Verona trabajó en el auto. Muchas gracias por todo. Yo
mi trabajo de campo fue rarísimo precisamente por trabajar con tantos antropólogos, porque entonces era digamos, más que una para etnografía, yo no sé ni siquiera cómo llamar esta etnografía en la cual afortunadamente, digamos, yo tuve muchísima retroalimentación de los antropólogos, y eso precisamente me hacía pensar que yo a veces sentía que el equipo la tenía muy clara, pero no había por dónde, o sea, que había un contraste gigante entre tener clarísimo lo que se estaba discutiendo y cómo se estaba discutiendo y los mecanismos de evasión que ocurrían y, digamos, este margen de maniobra en el cual, pues, digamos, se contrata una experticia para gestionar documentos. Yo creo que ahí habría que replanteárselo también en cómo plantear el proceso desde la raíz con las organizaciones, en el cual, más allá de comités técnicos, se hiciera parte de los equipos. De pronto eso podría como digamos, ser una forma como para que digamos, todo este trabajo de los antropólogos ahí tuviera como más impacto. En cuanto a cómo mejorar la concertación, como en el caso de los Cancuamos, ¿saben? Sí, es muy complicado porque, de hecho, a veces yo sentía que el auto, lo complicado del auto es que el auto pretende en 6 meses resolver problemas estructurales del Estado, ¿sí? Y es resolver básicamente el modelo de desarrollo. Si uno pudiera resolver el modelo de desarrollo, pues yo creo que los pueblos dejarían de estar en riesgo. Entonces acá en realidad era poner a hacer todos los paños de agua tibia que uno pudiera imaginarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que no depende tanto de las metodologías. Yo creo que ahí sí le doy toda la razón al Cabildo Jaime Arias, que el asunto no es técnico sino político. Cuando ellos siempre dicen el asunto es falta de voluntad política, y que no creo además que sea un asunto de falta de voluntad como tal, pero que sí va más allá de cómo se resuelve metodológicamente. Eso. A ver, 2 preguntitas. Uh-huh. En el texto tú usas la metáfora de caballo de Troya. Sí. Y entiendo que la idea es mostrar justamente esta primera idea, ¿no? Como el auto 004 es este caballo que le introducen al mundo indígena y luego pues el mundo indígena logra de alguna manera meterse al caballo. Uh-huh. Yo quisiera entender eso en términos conceptuales, ¿cómo lo valoraste ya en relación con la interculturalidad y el debate del multiculturalismo? Entonces, ¿qué te permite aportar al debate conceptual entre la relación de Estado e indígenas? Este tema de las acomodaciones, los moldeamientos, usaste mucho esa palabra de cómo al final se ajustan, como que las agendas se interrelacionan. Me gustaría eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya como en la minucia conceptual, me interesa saber qué pasa en el ejercicio del encuentro entre los lenguajes del Estado y de los indígenas. ¿Qué pasa en el qué? En el ejercicio del encuentro de los lenguajes. Vamos a decir, estamos hablando de un auto 004 que ponía el escenario de la victimización, que ponía el escenario del dolor, de la violencia, digamos, que vive la experiencia particular de los indígenas. Pero había que ponerlo en términos conceptuales, había que ponerlo en lenguaje de derechos, en lenguaje estatal. Entonces, los indígenas resultan hablando el lenguaje del Estado. Pero eso es una suposición que yo estoy haciendo. Lo que quisiera es saber cómo viste eso, qué pasa, cómo entender el dolor o la violencia de los Cancuamos, por ejemplo, que ha sido bien particular. Eso cómo se metió en el documento, en qué palabrejas, términos, si al final resultó cooptando el lenguaje estatal, el lenguaje indígena, o los indígenas hablan súper bien estatañol, no sé cómo decirlo, pues sino entender como el lenguaje del Estado, qué pasa ahí en esa relación ya más de esos términos. Ok, listo. Entonces, bueno, en cuanto a lo del caballo de Troya, mi idea con el caballo de Troya es que Guillermo Padilla plantea el multiculturalismo como un caballo de Troya, y la idea me parece brillante porque lo que dice es que del Estado hacia los indígenas, en el que el Estado le impone a los indígenas su agenda, sus tiempos, sus procesos, bajo el pretexto del reconocimiento y de la participación. Pero lo que yo planteaba con el caballo de Troya, pues indígena, es que los indígenas también, bajo la apelación a la protección,
también, digamos, introducen estas demandas que no había espacio para lograrlas. Entonces en ese sentido pensaba el auto pues como unas escaleras cuando el ascensor está cerrado, de alguna forma. Sobre el debate del multiculturalismo y lo de los moldeamientos, precisamente eso es lo que lograba ver a partir de los documentos en particular, y es el asunto de que quedarse con la idea de que el Estado moldea y más o menos como que impone la agenda y los indígenas se acomodan ahí, es también quitarles un montón de agencia a los indígenas, porque efectivamente los indígenas se acomodan y moldean, pero también están moldeando a partir de sus propias prácticas. Por eso es que los indígenas dicen, listo, vamos a hablar de afectaciones y sí, nos mataron a fulano, sutano, pero la vida se defiende es con el territorio, necesitamos ampliación de resguardo, ¿sí? Entonces que era una vaina que en teoría pues no es que pudiera caber tan fácilmente a partir del auto 4. Y en ese sentido es que sí hay un encuentro de estos lenguajes en el que efectivamente sí se aprende a hablar estatañol o buracati, como diría el profe Uribe, pero también está la presencia de los lenguajes indígenas, y además que yo creo que que el dolor no se tramita en esos documentos necesariamente, que ese no es el espacio y tampoco me imagino que debería ser el espacio, en el sentido de que yo a veces sentí un contraste muy grande entre la cantidad de trabajo que hicieron los Wigwa para hacer su diagnóstico y el diagnóstico, que si uno lo lee a Afán es medio pachuquito, pero tiene sus cosas importantes, y digamos ese trámite del dolor pasaba por otros lados, pasaba por ejemplo por ellos grabaron, y eso no quedó y ni siquiera aparece textualmente las intervenciones, grabaron todas las narraciones de eventos violentos que habían pasado, ¿sí? Y recuerdo mucho esa grabación es porque la joven Wigwa que estaba haciéndolos tuvo un momento de casi que de colapso nervioso, me decía, yo no puedo seguir transcribiendo estas cosas, yo en serio no doy para más, y eso no hace parte de los documentos y no me imagino que haga parte de los documentos, no hace parte del escenario. ¿Dónde se tramita y cómo se tramitó, digamos, este asunto digamos, de la victimización? En la concertación con los Cancuamo lo vi más, y en la concertación con los Cancuamo, no en el documento de diagnóstico, sino en el homenaje que se les hizo a Indira y a Mildred Pacheco, que fueron las mujeres que murieron en extrañas circunstancias y demás, y era también una, digamos, una forma de plantear es que el problema es este. Yo supe, no lo vi y no, digamos, supe fue porque, digamos, eso se escuchó en los pasillos de Bogotá, de oídas, sí, que en una de las reuniones del proceso de plan de salvaguarda con los Aguá literalmente pusieron 2 muertos sobre la mesa. Eso lo supe pues porque, digamos, la gente, alguien en el ministerio me contó que pues el pobre Acaret estuvo con eso, digamos, pero no, porque además yo creo que también los documentos limitan qué se puede plantear o cómo decirlo, sí. Pues sí, el encantamiento del primero era, bueno, hicieron 3 billones, en el otro dice, ustedes me están metiendo cuentos, tienen que formular indicadores y tienen que trabajar en equipo. Y eso hace que las instituciones se articulen y se tengan que articular, porque el ojo ya los dio. Sí. Y les digo, ustedes me engañaron durante 2009, ese auto salió el año pasado, donde les dice, muéstrenme ahora otras cosas. Entonces sí ha habido un seguimiento de su parte, porque sería muy interesante saber con qué van a reencantar. Y si es la cosa. Pues yo creo que no, bueno, por un lado no, o sea, lo que vi fue
La última vez que hablé con una delegada de Cancoamo me dijo que habían decidido no seguir con el proceso de salvaguarda. No sé si eso finalmente terminó así, que ayer no vamos a formular plan de salvaguarda porque de aquí no salió nada. Y creo que el grupo del 04 pues además ha migrado, ha cambiado lo que pasaba ahí en el ministerio. Yo creo que además esa no sería la primera vez que la Corte dice acá me están cañando. El auto, creo que es el 218 de 2006, es un auto bacanísimo porque dice no me empapelen, y es que cuando piden que les digan en qué van, el gobierno les mandó un informe de 20.000 folios, 20.000 folios, o sea, es una vaina ridícula. Y entonces ahí la Corte dijo, no, vengan, déjense de joder. El auto 04, si uno lo mira, también pide los indicadores, pide que haya articulación interinstitucional, el 145 también. Entonces es este baile entre que, ay, sí me doy cuenta, no, ya se me olvidó. Eso es como creo que se mueve el proceso. Bueno, en ese como espacio y tiempo definido que describes, hay pues como pasan muchas cosas, hay como todo un proceso, está plasmado ahí en esas conclusiones, digamos, de cómo se incumple cumpliendo, pero en ese incumplir cumpliendo hay ganancias y hay pérdidas y hay aprendizajes, pero si uno se pone a mirar un poco por fuera, digamos, de ese espacio-tiempo del auto y mira, digamos, en el presente como las lógicas de lo que pueden ser los múltiples programas de gobierno. Nos estoy pensando, por ejemplo, en los PEDERs ahorita leyendo en un municipio, es como lo mismo, hay un municipio y en ese municipio hay 180 demandas, de las cuales sabemos que no se van a cumplir o se van a cumplir muy pocas, o si uno se va, digamos, al desplazamiento, está, digamos, las sentencias, digamos, del orden inconstitucional de las cosas y como esta lógica, digamos, en el presente. Si uno se va para atrás, piensa, no sé, en el siglo XIX, en la ley 89 de 1890, y está de nuevo, digamos, la lógica de los indígenas y el papel y las reclamaciones, digamos, de resguardos en esa época, y piensa uno también, digamos, más hacia atrás como la lógica colonial de se obedece pero no se cumple, ¿sí? Y mi pregunta entonces es un poco, pues, más allá del ejercicio etnográfico, y como usted también es historiadora, ¿cuál es como su visión de esto en la larga duración? ¿Hay algo, digamos, nuevo o hay, digamos, cierta lógica de gobernar que se perpetúa a partir, digamos, de esos ejercicios, o esto, digamos, o hay, digamos, un cambio, digamos, en esa larga duración a partir de lo que está viendo en este espacio-tiempo del auto? Uy, qué buena pregunta. Estoy segura, me tocaría pensarlo muy bien si veo algo nuevo. Yo lo que creo de ahí es que, listo, si bien es una dinámica que uno podría encontrar desde muchísimo tiempo atrás, esta lógica del se obedece pero no se cumple, también creo que muestra también la dinámica de los indígenas que a mí me parece admirable, y es más o menos como en juego largo y desquite, ¿sí? Y es de a poquitos ahí vamos, ¿sí? De plantear. Los Cancoamo cuando dijeron que no iban a seguir con el plan de salvaguarda decían, le pregunté a la delegada Cancoamo, y entonces ¿esto para qué le sirvió? Y me decía, para establecer cuál es el horizonte. O sea, esa es como la clave. Entonces, sí, digamos, en términos estatales incluso yo creo, espero no exagerar, yo creo que todas estas lógicas de incumplir cumpliendo van muchísimo más allá de lo que pasa específicamente con los pueblos indígenas. Yo creo que esta es una forma de actuar del Estado colombiano, no sé si de otros estados, casi que prototípica, en el sentido de que me acordaba que cuando yo estaba en el colegio, o sea, época gobierno Pastrana, hubo un problema porque los niveles ¿cómo se llama? Había las tasas de grados de bachiller de Colombia eran las más bajas con respecto a América Latina, y eso era todo un problema. No se estaba graduando la gente. Entonces, ¿qué se hizo desde el Ministerio de Educación? Pues lo que se hizo fue toda una reforma para que casi nadie pudiera perder, solo el 5% de un curso podía perder el año. Entonces, siempre y cuando uno no cayera en ese percentil, uno pasaba de agache, así se hubiera tirado pues todas las materias.
Y con eso lo que se logró fue que se graduara un montón de gente, pero pues un analfabetismo funcional enorme, ¿sí? O pensaba en una cosa que me decía el profesor Juan David García sobre la lógica que tiene ahorita la Secretaría de Movilidades, espero no tergiversar, que es, bueno, hay un alto índice de accidentalidad en Bogotá por las motos, los carros, las bicicletas y demás. ¿Cómo hacer para que baje este índice? Entonces, no, bueno, la meta es que, digamos, que haya menos muertos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer reuniones con los peatones y los conductores. ¿Y cómo vamos a medir el éxito de la política? En términos del número de reuniones. A más reuniones, más exitosas. O sea, esta lógica uno la ve por más de un lado. Creo que el aporte sería más ese que ver si es la novedad. Por un lado, pues un poco prospectivamente, un poco en la línea de la pregunta, una de las preguntas anteriores, ¿cómo ves la relación que hay entre la cadena en la que se suceden diferentes instrumentos de protección, que en Colombia es vertiginosa, ¿no? Entonces tenemos los autos, después salen sobreautos, la Corte Interamericana, después sale víctimas, después sale el decreto de víctimas. Entonces eso abre una cantidad, un encadenamiento de instrumentos, y en medio del proceso que tú describes, la ley de víctimas apareció y aparecieron pues, los planes integrales de reparación, después las demandas de restitución, ¿sí? Y ahora estamos en el escenario del proceso de paz. Pues yo yo he seguido el caso Aguá, en relación también con el auto y pues con otros procesos, y una de las discusiones que tenían era cómo migrar, digamos, si migrar las preocupaciones y todos los temas que se estaban tratando en la mesa de concertación Aguá, que es la mesa de concertación para el auto, a otros escenarios como el de la paz. En buena medida, digamos, haciendo unos cálculos de presupuestos, ¿sí? De dónde va a estar la plata, y también dónde y cómo se va a articular el lenguaje, digamos, de la garantía de derechos hacia adelante. Entonces tú como habiendo visto tan detalladamente este proceso y viéndolo desde el interior del Estado, no sé hasta qué punto tú puedes decir cómo se articula dentro del Estado ese encadenamiento de instrumentos de protección que uno sabe que a la larga no protegen realmente. Por ejemplo, sale el auto 004 del 2009, el 29 de enero del 2009, y el 4 de febrero hay una masacre de 13 personas en la zona Aguá, que es una situación que, si uno la analiza simbólicamente, digamos, en la relación entre el papel, lo que sucede en los territorios, el desenvolvimiento del conflicto armado, es muy chocante. Entonces, ¿cómo ves tú ese desenvolvimiento de instrumentos dentro del Estado? Y también te quería preguntar si en esa lectura que tú haces del incumplir cumpliendo, los indígenas no tienen también un papel, porque tú planteas como un marco analítico de lo intercultural, pero pareciera que a la hora de establecer cuentas escindes nuevamente los pueblos indígenas y sus organizaciones del desenvolvimiento del Estado. Entonces, ¿hasta qué punto hay una participación, y cómo participarían los pueblos y las organizaciones en ese incumplir cumpliendo? Y hasta qué punto hay una organicidad en esa relación. Sí, las dos cosas me parecen claves. En cuanto a lo de la cadena de instrumentos, mi impresión desde las entrañas es que pues simplemente uno reemplaza al otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el auto 04 le invirtieron mucho tiempo, mucha energía, mucho de todo al programa de garantías de derechos, y una vez quedó hecho, listo, al escritorio. O sea, eso ya hace, porque ahora la prioridad es esta otra cosa, ¿sí? Entonces, digamos que
en el momento en el que sale un nuevo instrumento, toda la atención para ese nuevo instrumento y más o menos como que lo otro se queda ahí como en la matriz de Excel, en la que se pone como, uy, se deberían articular estos dos instrumentos, ¿no? Eso es como lo que pasa, pero además también hay una, sobre esta cosa que dices de también cuál es el rol de las organizaciones indígenas, yo creo que también además hay una danza de los millones ahí metida, en el cual así como se crea todo un grupo de gente que cuando uno dice enfoque diferencial, uno debería pensar en las 25 personas que trabajan en el tema y que han pasado al Ministerio del Interior, a la unidad de víctimas, al no sé qué, y que se conocen entre sí. También las organizaciones indígenas están viviendo en estos momentos de eso, de toda la cantidad de plata que se mueve a partir de los diagnósticos. Se vuelve también como una, pues digamos como una rueda ahí. Lo que pasa es que lo que yo digo es, listo, o sea, si se crea toda una paraburocracia, por decirlo de alguna forma, indígena, pero a mí me parecía relevante también mostrar lo otro, mostrar que con todo y esta paraburocracia también están pasando procesos que son importantes para los pueblos. Porque esa es una crítica que además se hace desde las instituciones, que es como, pero estamos como gastando un montón de plata, ¿no? ¿Y ahí qué? Y entonces, y comentarios sobre la lista de mercado. Entonces, no, es que los indígenas vienen con una lista de mercado y no sé qué. Entonces, claro, esa crítica se hace porque pues tiene mucho de verdad, pero por eso para mí era importante también mostrar estos otros procesos que digamos que se tocan tangencialmente con lo que está pasando con los autos y con los demás instrumentos. No sé si contesté. Sí, de pronto tiene que ver un poquito con lo que acabas de decir. Bueno, primero pues llegué 15 minutos tarde, entonces no sé si lo que te vaya a preguntar de pronto lo aclaraste al principio, pero quisiera saber si de alguna manera, el auto es muy específico y tiene unos pueblos específicos, pero quisiera saber, o sea, de qué manera procesos organizativos como la UNIC participaron o acompañaron, y si los indígenas de alguna manera se piensan a partir de estos autos o de este auto por aprovechar, entre comillas, pues como fortalecer sus procesos organizativos, pero creo que lo contestaste un poquito. Sí, pues la mayoría de los, no sé si la mayoría, pero buena parte de los pueblos de la UNIC son los que quedaron en el auto. Esa es una de las cosas que está ahí, que la UNIC se movió muy bien para eso. Ya a nivel de cómo lo que ocurre con los autos depende también del pueblo, ¿sí? Por ejemplo, pues los Calcuamo ahorita están reparados en la UNIC, entonces ahí también digamos había una intervención, no digamos una intervención, sino un cruce entre gente que trabajaba en la UNIC, pero pues que sucede que es de tal pueblo y demás, y eran protagonistas en los procesos de los planes de salvaguarda. Pero un poco también lo que decía Laurita también, así como ha habido procesos, digamos el auto dio para tantas cosas que así como hay procesos en los que hay fortalecimientos internos, también hay procesos en los que se han generado divisiones internas por acceso a los recursos que brindaba el auto y demás. Digamos, ese tiene sus más y sus menos. Entonces, pues para seguir, si quieren, gracias Valentina, y los convidamos a un refrigerio que haya afuera.